Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión sobre el curso de Historia de Rusia del Centro Giordano Bruno. Soy el profesor Juan Rossi. Comenzamos con nuestra primera disertación, esta introducción al curso de Historia de Rusia que nos llevará un poco a tratar de conocer este inmenso país de hoy en día 17 millones de kilómetros cuadrados, en cuya geografía podemos encontrar estepas, llanuras completamente heladas, ríos caudalosos como el Volga, como el Moscova, como el Don, como el Dnieper, montañas interminables como los montes Urales, que son el límite geográfico entre Europa y Asia, ciudades milenarias como Moscú, como Kiev, que en este momento pertenece a Ucrania, pero que en algún momento también formó parte de la geografía de Rusia, y de hecho es la génesis de Rusia como tal. Ciudades más modernas como San Petersburgo o Petrogrado, construidas por la voluntad de los zares, y conoceremos un poco esta manera de desentrañar este misterio de uno de los países, digamos, que representa una de las incógnitas históricas más grandes de la historia de la humanidad. Rusia es un país que ha basado siempre su historia, su desarrollo, eh, todo lo que tiene que ver con sus movimientos migratorios en su geografía. La geografía de Rusia es muy particular y esto proviene del hecho de que se trata, como dije, del país más grande del mundo, en la actualidad con 17 millones de kilómetros cuadrados, en algún momento bajo la égida de la Unión Soviética de 1917 hasta 1991 llegó a tener 22 millones de kilómetros cuadrados. Es un país que pudo derrotar a nivel militar, pero también con ayuda de la naturaleza, a grandes conquistadores como los mongoles, como Carlos XII, rey de Suecia, como Napoleón Bonaparte y las tropas alemanas que invadieron la Unión Soviética en el año 41, gracias a su geografía muy particular. Y esto nos lleva a hablar de Rusia y de la geografía de Rusia como destino histórico. Ustedes dirán, ¿por qué la geografía como destino histórico? Estos 17 millones de kilómetros cuadrados de la geografía rusa de hoy en día no es solamente una simple condición física, ¿no? Aquí estamos hablando también de una categoría política, de eso que es la geopolítica, que es la unión de la política con la geografía. Controlar este territorio inmenso para el pueblo ruso, para los gobiernos, los distintos gobiernos que ha tenido Rusia desde sus orígenes, desde los cimientos de su civilización hasta hoy en día, ha sido, digamos, una obsesión histórica por la centralización del poder, por el control de un territorio que asimismo como es grande podía estar lleno de amenazas, y eso obligaba o ha obligado a lo largo de la historia a los gobiernos rusos de cualquier origen y de cualquier época a querer controlar el territorio, por la verticalidad, diría yo, en toma de decisiones, y por una lógica de expansión territorial defensiva. ¿Por qué? Porque la lógica de expansión territorial defensiva permite conquistar un territorio y evitar que el mismo pueda ser, eh, pueda ser ocupado por un enemigo potencial. Esto es lo que ha llevado a Rusia a ser un país que a lo largo de su historia ha sido un país tradicionalmente expansivo. Se ha expandido no solamente en los tiempos de los zares, sino que también se expandió en los tiempos de la Unión Soviética, e incluso es un país que se expandió desde sus primeros tiempos. Otra cosa que hace a Rusia particular son los climas extremos, los inviernos siberianos, que han desempeñado papeles fundamentales desde el punto de vista incluso militar, como ya lo dije, en el destino no solamente de Rusia, sino también de toda Europa. El general invierno, como es conocido el invierno ruso, fue el encargado de derrotar a la Gran Armée de Napoleón, que en 1812 intentó invadir el territorio. Fue también el encargado de repeler, por así decirlo, la invasión de la Wehrmacht, de las tropas alemanas, de la Alemania nazi en 1941. Y esto no solamente, este territorio, este invierno, no solamente ha salvado al Estado ruso de invasiones, sino que también ha servido para la consolidación de una narrativa nacionalista de resistencia
ante lo extraño. Esa narrativa de resistencia ante lo extraño, ante lo foráneo, ante lo extranjero, es lo que ha causado también ese mito que nos ha llevado a pensar en el hecho de que Rusia es un país completamente aislado, desconocido para nosotros en Occidente, en muchos casos subestimado, pero que desde el siglo XVI ha sido protagonista activo de la historia de Europa y yo diría incluso protagonista activo de la historia del mundo entero. Esa memoria colectiva rusa basada en el nacionalismo se construye en muchos casos sobre la idea de haber sido también una muralla contra el caos exterior, contra el caos de los enemigos externos, los mongoles en su momento, eh, los mismísimos polacos, en algún momento Polonia, ese pequeño país de la Europa central, llegó a ser un enemigo temido por los rusos, los suecos de Carlos XII, los franceses y todos los aliados del imperio napoleónico, y por último los nazis, e incluso hoy en día, bajo la retórica del revisionismo postsoviético, se ha considerado a la OTAN y a Occidente eh, un nuevo enemigo. ¿Qué hace del territorio ruso particularmente algo llamativo, digámoslo así? La ausencia prácticamente de cordilleras interiores hasta lo que se conoce como los montes Urales, que son el límite natural entre Europa y Asia. Y, y esto ha facilitado el comercio, pero también ha tenido, digamos, una característica de vulnerabilidad militar. Esa geografía ha sido entonces quizás una paradoja dentro de la historia de Rusia, dentro de la geopolítica rusa, porque ha sido riqueza y debilidad al mismo tiempo. De allí subyace pues la necesidad histórica de establecer lo que se conoce como en la geopolítica y sobre todo en la ciencia militar defensiva, como las zonas de amortiguamiento. ¿Qué son estas zonas de amortiguamiento? Regiones intermedias que han servido como una especie de colchón, por así decirlo, ante posibles ataques. Y esta lógica fue heredada de los tiempos del zarismo, zares como Iván el Terrible, el mismo Pedro el Grande o la zarina Catalina la Grande, Catalina de Rusia, aplicaron esta lógica de las zonas de amortiguamiento, pero su gran perfeccionamiento llega con el ascenso al poder dentro de la Unión Soviética de Stalin en 1925 y fue lo que de alguna manera junto con el invierno ruso ayudó a la derrota de las tropas alemanas. Estas zonas de amortiguamiento, esta manera de ver el territorio ruso así de este modo tan particular, sigue aún vigente en la política interior rusa e incluso en la política exterior contemporánea, ante lo que ellos llaman esta nueva oleada antirrusa que se está verificando según la lógica tradicionalista rusa y la lógica contemporánea rusa de la expansión de la OTAN. Rusia es un estado que basó también su desarrollo y su historia alrededor de la hidrografía. Rusia, con ríos tan caudalosos como el Volga, el Don, el Dnieper, el Moscova, el, los lagos en los cuales desembocan estos ríos y la fundación de ciudades importantísimas que a lo largo de los primeros tiempos de Rusia fueron, por así decirlo, el origen de esta civilización, porque considero que hay que ver a Rusia como una civilización, no hay que verla como una cultura en sí misma, no hay que verlo como un país aislado, hay que hablar quizás de una civilización rusa, así como estamos acostumbrados a hablar de una civilización romana, de una civilización griega, de una civilización británica, podríamos también hablar de una civilización rusa. Los ríos como arterias de civilización, las grandes ciudades originarias del poderío ruso, del Estado fundacional ruso, Kiev, actual capital de Ucrania, origen de Rusia, fundada por Oleg del Principado de Novgorod, la ciudad de Novgorod, que fue la primera gran ciudad de Estado próspera y autónoma que se estableció en el territorio ruso actual, Moscú, la legendaria capital rusa, que en sus principios tuvo un origen modesto y ascendió como centro político en el siglo XIV por la resistencia a las invasiones mongólicas y por la resistencia a Tamerlán y la Horda de Oro. Pero ¿por qué los ríos? ¿Por qué tenemos que hablar de Kiev, de Novgorod y de Moscú? Los ríos
se puede considerar que en Rusia han sido las autopistas de la historia, concepto, yo diría, bastante particular. Desde el siglo IX, el siglo X, estos ríos, como ya dije, el Volga, el Dnieper, el Don, el Moscova, han permitido que exista una comunicación entre el norte de Rusia y el sur. Estamos hablando de un país de una extensión prácticamente ilimitada y una comunicación entre los dos grandes mares que circundan el territorio ruso, el mar Báltico y el Negro, estableciendo vínculos incluso con Escandinavia, con países como Suecia, Finlandia, y con el Imperio Bizantino que, como veremos más adelante, jugará un papel muy importante en el posterior desarrollo de Rusia. Eh, Esto también permitió que Rusia tuviese contacto con el mundo musulmán que lentamente se iba asentando en los territorios de Asia Central, en los estados como Kazajstán, Uzbekistán, que hoy en día forman parte de los países que pertenecieron a la Unión Soviética y hoy en día son países eh, vecinos de Rusia. En cuanto a las ciudades, podemos decir que el Estado ruso nace de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev, la actual capital de Ucrania, país que se encuentra en este momento invadido por Rusia, como todos ustedes saben, es el primer estado protorruso, fundado por el príncipe, como ya dijo, Oleg de Novgorod en el año de 882, a orillas del río Dnieper, que es un río compartido tanto por Rusia como por Ucrania. Fue, digamos, el primer núcleo político, primer núcleo cultural y primer núcleo religioso. Allí convivían los eslavos, los varegos, los házaros y los bizantinos, que emigraban hacia esta parte, digamos, de Europa Oriental. Y esta diversidad no se puede considerar una debilidad. Esta diversidad creó una amalgama genética que llevó no solamente a la creación de una nueva raza, sino también a una riqueza sincrética que marcó profundamente la cultura de la región rusa. Después de Kiev tenemos la ciudad de Novgorod, el Principado de Novgorod, considerado por historiadores de gran talla, como por ejemplo el sueco Carl Grimberg, la verdadera génesis, el verdadero nervio motor del origen de Rusia. Algunos como yo lo vemos como otra vertiente, fue una ciudad-estado en el mejor estilo de las ciudades-estado republicanas de la Italia central del medioevo. Tenía una autonomía extraordinaria, tenía un ejército muy bien organizado y en esta ciudad de Novgorod, situada en el actual territorio central de Rusia, como la podemos ver en este sitio, floreció la escritura, floreció el comercio y florecieron alianzas con la Liga Hanseática. La Liga Hanseática se puede considerar como el estado o el protoestado que posteriormente, muchísimos años después, daría origen a la actual Alemania. Esto creó, por así decirlo, una temprana conciencia urbana, una conciencia no ciudadana entre sus habitantes, pero sí una conciencia de apego a la figura de la ciudad, puesto que la ciudad era el Estado. Estamos hablando de pequeñas ciudades-estado independientes, como Novgorod, que existían a lo largo del territorio ruso y que lentamente se fueron uniendo unas con otras para resistir las invasiones de los mongoles y para resistir las invasiones de los enemigos de Rusia, de los enemigos que Rusia posteriori tendrá. En el ámbito de la historia rusa, hubo también historia del desplazamiento del poder de estas dos ciudades hacia otro centro, de Kiev a la ciudad de Vladimir y posteriormente a la actual capital de Rusia, Moscú, ciudad conocida en todo el mundo, para muchos la ciudad más importante en la historia y en la geografía rusa, sin olvidar que muchísimos años después, el zar Pedro el Grande fundará por su propia voluntad a orillas del río Neva la ciudad de San Petersburgo, que fue durante muchísimo tiempo junto con Moscú, digamos, la capital de Rusia. Ambas ciudades eran capitales de Rusia. La corte de los zares se movía entre Moscú y San Petersburgo, siendo San Petersburgo una ciudad donde el invierno, por la ubicación geográfica, era muy fuerte. Cuando ocurría el invierno, los zares y la corte se trasladaban a Moscú.
muchísimos años tuvo Rusia esa costumbre, aproximadamente desde 1700 hasta la caída del último zar de Rusia, Nicolás II, con el advenimiento de la revolución en 1917. Rusia también, digamos, tuvo un sincretismo cultural muy importante a partir del siglo X con el Imperio Bizantino. Pero pasemos a hablar de otras cosas que son muy importantes también. Esto, recuerden que es una clase introductoria. En las próximas clases volveremos sobre estos temas, digamos, de una manera un poco más profunda. Vamos a hablar del mito fundacional ruso. Y en el mito fundacional ruso encontramos eh, varias cosas interesantes. Encontramos la crónica de Néstor, encontramos a Rurik en el año 862, el mito de origen normando, y encontramos la leyenda que dio origen a lo que se conoce como el mesianismo ruso. El mesianismo ruso, Rusia como salvadora del mundo, Rusia como árbitro de los destinos de Europa, que de alguna manera lo llegó a ser en los siglos posteriores. Estas cuatro leyendas son la teoría fundacional del Estado ruso, y de allí proviene esa grandeza que el pueblo ruso tiene en su conciencia colectiva de sí mismo. Todos sabemos que toda gran nación, toda civilización necesita una narrativa de origen, necesita una leyenda fundacional. Rómulo y Remo, que fundaron Roma, por ejemplo, según la tradición, todos sabemos que es un mito. El mito del rey Sargón de Akkad, que fue el fundador del imperio asirio, por ejemplo. Todas las civilizaciones, todas las grandes culturas crean una narrativa de origen para engrandecer a su pueblo desde el origen del mismo. Recordemos más o menos la narrativa que intentaron crear en su momento los nazis con las grandes, las grandes leyendas de los mitos germánicos, como los de las Valquirias. Asimismo, Rusia creó una leyenda fundacional. Es esta leyenda fundacional la que está plasmada en la crónica de Néstor. Algunos historiadores la establecen escrita hacia 1100, otros hasta 1105, pero digamos que hay un común acuerdo entre la mayoría de los historiadores para colocarla en el año 1113. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos narra esta crónica de Néstor? Nos relata cómo los eslavos, que son la raza fundacional del Estado ruso, invitaron a los varegos. ¿Quiénes son los varegos? Los varegos son pueblos normandos, esos famosos vikingos que dominaron prácticamente toda Europa durante muchísimos años, que provenían del norte de Europa, de Escandinavia, y que incluso llegaron a establecerse en asentamientos del sur de Europa, como en Sicilia, por ejemplo, y estos vikingos fueron invitados por los eslavos a gobernarlos, ya que los eslavos no se podían poner de acuerdo entre ellos. Recordemos que eran tribus autónomas, y cada tribu quería tener la razón. Por eso, de alguna manera, se pusieron de acuerdo e invitaron a los varegos, a los vikingos, a los normandos, a que establecieran un gobierno, a que establecieran un orden y a que les dieran una estructura. Esto no es solo una anécdota como tal, señores. Esto es una justificación ideológica de algo que ha estado siempre presente, que está presente actualmente y que estará presente siempre, a mi manera de ver, en la historia de Rusia. La necesidad de un poder fuerte, de un poder disciplinador, en muchos casos, de un poder que puede provenir de una fuente externa. Pero este mito fundacional, narrado en la crónica de Néstor, cumple diversas funciones. Por ejemplo, legitima algo que es muy importante en los estados monárquicos, el poder dinástico, justifica la verticalidad del Estado, incluso desde sus orígenes. El Estado ruso ha sido siempre un Estado vertical, bajo los zares y bajo la revolución, e incluso bajo Putin y bajo los distintos líderes que ha tenido desde la caída de la Unión Soviética. Y esto refuerza la idea de que los desórdenes son intrínsecos a los pueblos si no existe un poder central que lo contenga y lo discipline. Y la historia de Rusia podemos decir que está lleno de muchísimas reinterpretaciones de este mito, cada una adaptada al contexto político, al contexto social del momento.
Pedro el Grande, Catalina la Grande, Iván el Terrible, Alejandro I de Rusia, el zar que derrotó a Napoleón Bonaparte, Alejandro II, Nicolás I, cada uno en el tiempo de los zares y en los tiempos de la Unión Soviética, Stalin, Lenin, Khrushchev, Brezhnev, reinterpretaron, releyeron esta, este mito y cada uno lo adaptó a su contexto, lo adaptó a su mundo y lo adaptó a su época. Los zares, por ejemplo, eran los herederos de Rurik, el primer líder histórico de Rusia. Stalin se llamó a sí mismo el padre del pueblo ruso. De hecho, los campesinos lo llamaban el padrecito Stalin. Esto es una vieja tradición que está dentro del campesinado ruso. El campesino ruso, que me imagino algunos de ustedes saben, es llamado el mujik, llamaba siempre al zar el padrecito zar, y posteriormente, con el advenimiento de la Revolución Rusa en 1917, Lenin nunca tuvo, digamos, por así decirlo, dudoso honor de ser llamado Padrecito Lenin, porque estuvo muy pocos años al frente del Estado ruso, murió en 1924, y a partir de 1925, con la llegada de Stalin al poder, este se hace llamar a sí mismo el protector del pueblo, y es llamado por la sociedad campesina el Padrecito Stalin. Y Putin, en este momento, cumple un factor más o menos similar, una función más o menos similar. ¿Por qué? Porque Putin ha llegado a restaurar el orden que Rusia había perdido con la caída de la cortina de hierro, con las medidas tomadas en su momento por Mikhail Gorbachev, con la disolución de la Unión Soviética, todo el desorden, todo el caos que eso generó. De alguna manera el señor Vladimir Putin lo ordenó, y es por eso que él se considera a sí mismo y es considerado dentro de la historiografía actual rusa oficial como el restaurador del orden. El otro mito fundacional del cual hablaremos hoy es la idea de Moscú como tercera Roma. Esto fue proclamado por un monje ortodoxo ruso llamado Filofey hacia 1500 aproximadamente, y esta idea continúa pues esta lógica. ¿Por qué? Roma fue el primer centro del cristianismo. ¿Por qué? Porque Pedro y Pablo predicaron cada uno en su momento en Roma. Recordemos que Roma era la ciudad más importante del mundo en los tiempos posteriores a Cristo. El poder de Roma y la importancia de Roma, que cae en el 476 después de Cristo por las invasiones bárbaras, lo hereda el Imperio Bizantino, Constantinopla, y tras su caída ante los otomanos en el año de 1453, solo Moscú podía reclamar ese legado. ¿Y por qué podía reclamar ese legado? Porque ya anteriormente había ocurrido un pacto entre los líderes rusos y el trono de Bizancio. Es algo que vamos a ver más adelante en esta clase. Y aquí estamos hablando no solamente de teología, señores, aquí estamos hablando de una geopolítica muy profunda para su tiempo. El imperio ruso se construye básicamente sobre la noción de un mesianismo, de una misión sagrada, de un destino civilizatorio y de defensa última, de último vaya a dar, de la fe ortodoxa frente al Islam y frente al catolicismo romano, que era percibido por el rito ortodoxo griego y por el rito ortodoxo de Bizancio como una amenaza. Pasemos un momento a varias interpretaciones de la historia de Rusia que se llevaron a cabo durante el siglo XIX para entender un poco este contexto, y después volveremos a retroceder a los tiempos fundacionales. Aquí vamos a hacer saltos atrás y adelante en el tiempo, porque creo que es la única manera en la que nosotros podemos entender a Rusia, una sociedad, un estado y una historia muy compleja. Siglo XIX, Rusia era ya un estado afianzado dentro de la geopolítica europea. Rusia había sido prácticamente la génesis, junto con España, de la caída de las tropas napoleónicas entre 1812 y 1815. España y Rusia fueron los grandes fracasos de Napoleón por decisiones militares y políticas erradas, y Rusia se había afianzado a sí misma como una nación que había
sido árbitro de los destinos de Europa. Y es en este siglo XIX donde comienza, hacia 1830, algunos historiadores lo colocan en 1825, un fuerte debate ideológico y político que dividió el pensamiento de los grandes filósofos, pensadores y teóricos políticos rusos. Esta confrontación no fue una confrontación únicamente a nivel académico, a nivel intelectual. Representó visiones radicales, muy opuestas, completamente opuestas, de cuál debía ser el destino histórico de Rusia a partir del siglo XIX. Estábamos o nos encontramos con el occidentalismo que pensaba que Rusia debería, digamos, tener un destino histórico que le llevase a adoptar instituciones proeuropeas, como en su momento lo había intentado Pedro el Grande, que intentó reforzar y cambiar a la fuerza la sociedad rusa, y como en algún momento lo había intentado también Catalina, o lo intentó hacer el zar Alejandro I, y había también personas que pensaban que en este caso se debían seguir las tradiciones, las viejas tradiciones y los viejos preceptos eslavos, y estos eslavófilos o estos promotores del eslavismo defendían la idea de una Rusia única, dotada de esa misión espiritual, ese mesianismo y esa, digamos, misión de civilización completamente distinta. ¿Quiénes fueron los grandes occidentalistas? Piotr Chatayev, Alexander Herzen, quizás el más importante de todos, y uno como Vissarion Belinsky, que veían en la historia rusa, perdón, estos eran los occidentalistas que veían a Rusia como un estado completamente atrasado en comparación con el resto de Europa. Un ejemplo de ese atraso que ellos justificaban que tenía la nación rusa era el hecho de que todavía en el pleno siglo XIX existía un sistema de prácticamente tenencia de la tierra prácticamente igual al del feudalismo europeo de la Edad Media. Y esto que se llamaba la servidumbre, fue abolida, por cierto, en el año de 1861, tenía que ser abolido para que Rusia entrara en la modernidad. Ellos abogaban por la implantación de un parlamento al estilo británico, por ejemplo, y el respeto a las libertades individuales y a los derechos del hombre, estos ideales que habían nacido en la Revolución Francesa en 1789. Ellos decían que Rusia tenía que cortar los lazos con ese destino histórico, ese destino mesiánico que se remontaba a prácticamente los orígenes del Estado ruso y tenía que abrazar la modernidad. En cambio, los preceptores del eslavismo o los eslavófilos, entre ellos el más radical de todos, Konstantin Aksakov, creían que Rusia era una civilización original. De alguna manera yo comparto esta tesis sin llegar a ese radicalismo, y la fuerza de esa Rusia que ellos defendían se establecía en su diferencia respecto a Occidente. Elevaban un concepto muy primitivo de la génesis rusa, la Obshchina o Obshina, que es la comunidad fundacional de las aldeas rusas, de las aldeas campesinas rusas, como un modelo de vida colectivo. Y esto fue lo que posteriormente permitió la penetración de las ideas marxistas en el campesinado ruso. Estas ideas eslavófilas también ensalzaban de una manera, digamos, muy grandiosa la religiosidad ortodoxa, a la que consideraban una fuente de unión y de cohesión nacional, y rechazaban directamente el individualismo y el racionalismo que, como todos sabemos, formaban parte de las ideas filosóficas occidentales. En esta visión eslavófila de la civilización rusa, el progreso no debía venir de la imitación, sino que debía ser de la conservación de esa identidad eslava, y debía ser un progreso endógeno a partir de lo que era la civilización rusa como tal. Este choque, pues, de visiones, este choque de ideas tuvo grandes efectos políticos que llevaron a las reformas del Estado llevadas a cabo por el zar Alejandro II, entre ellas la más importante, muy tarde, a mi manera de ver, en el año de 1861, que fue la abolición de la servidumbre del feudalismo en Rusia.
fueron como una especie de respuesta, digamos, parcial a estas exigencias del pensamiento occidentalista, pero al mismo tiempo el auge del populismo agrario, que fue la primera penetración de las ideas marxistas en el campesinado ruso, mostró cómo algunas de esas ideas eslavófilas radicalizadas podían convertirse en un caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios que ya comenzaban a permear las sociedades europeas. Hablamos, entre otras cosas, de lo que sucede en el año de 1848, cuando Europa es prácticamente arrasada por una serie de revoluciones. Hablamos de la Comuna de París y hablamos de muchísimas otras cosas que comenzaban a suceder ya en Europa cuando comenzaba la sociedad a conocer el término proletariado, y este término proletariado comenzaba a ser usado como base de revolución y como base de lucha de clases.